los grandes beneficios del esfuerzo que ha venido haciendo el IMCO es que nos permite ver en el tiempo cómo va evolucionando los factores que más impactan la competitividad del país. El tema central en el que se enfocó el índice de competitividad de este año fue la crisis actual que tenemos alrededor del tema de corrupción en México. Se ha detectado como uno de los principales problemas que no nos permiten crecer porque tiene tantos tentáculos que se mete en muchas de las estructuras y en muchos de los temas centrales que limitan la competitividad. Entonces es difícil reformar alguna de las estructuras de competitividad porque está erosionada, digamos, por los tentáculos de la corrupción. Entonces, en este enfoque central que le dio el IMCO este año en su informe al tema de la corrupción, el análisis que me pidieron que hiciera fue un análisis un poco más estructural, o sea, entender la paradoja de por qué, aunque ha habido más apertura democrática y por qué, aunque tenemos mayores mecanismos de transparencia, no solo no hemos mejorado en índices de corrupción, sino que hemos empeorado. Y no solo no hemos mejorado en cuanto a la percepción ciudadana de la calidad de la democracia, sino que hemos empeorado. Y entonces lo que yo hago un poco es analizar el origen y la evolución del sistema político mexicano y explicar que no es que la corrupción sea central al sistema político mexicano, pero sí el sistema político mexicano se fundamentó en un sistema de reparto de poder que partía de la premisa de otorgar discrecionalidad en el ejercicio del poder a líderes y a representantes de distintos grupos. Y como es un sistema que se centra en la utilización discrecional del poder, pues en la utilización discrecional del poder es justamente en donde habita la corrupción. Entonces hago este análisis estructural para entender el origen político, el origen económico, digamos, el origen estructural y sobre todo la lógica, digamos, de incentivos personales en la carrera política que permiten que la corrupción siga siendo un elemento tan central del sistema. En concreto, digamos, una de las dos preguntas que a mí más me daban curiosidad antes de escribir este texto era entender, número uno, por qué si la inmensa mayoría de servidores públicos que yo conozco son gente decente, que quiere hacer su trabajo bien, que están comprometidos con su trabajo, ¿por qué como que ellos no son los que ganan? O sea, ¿por qué con tanta frecuencia ellos tienen que limitar su buen actuar en el servicio público? ¿Y por qué con tanta frecuencia vemos que lo que gana, digamos, es el servicio público que incorpora la corrupción en su forma de actuar? Y la segunda pregunta que a mí me daba mucha curiosidad era tratar de entender ¿cómo era posible que hubiera tanto cinismo en nuestro sistema político? O sea, ¿por qué muchas veces en el sistema político, cuando alguien era evidenciado en un acto de corrupción, incluso había momentos de indignación de que cómo te atreves a preguntarme, ¿no? O sea, si había como que lo que yo veo mucho es una actitud de, pues claro que me lo merezco y ¿cómo te atreves a preguntarme? Tú no sabes lo que yo he tenido que hacer para llegar aquí. Entonces esas dos preguntas fueron centrales en tratar de hacer un análisis más estructural, digamos, del rol que juega la corrupción en el sistema político mexicano. Creo que hay dos componentes muy importantes del índice y de los textos que se presentan en este libro en concreto. Por un lado, creo que el índice y el libro dejan un mapa de ruta bastante claro de cuáles son las prioridades gubernamentales y las prioridades legislativas que se necesitan atender si queremos fortalecer la competitividad mexicana. Entonces creo que tiene un mapa de ruta bastante claro para los poderes de gobierno. Pero creo que también deja un mapa de ruta bastante clara para la sociedad civil, en el sentido que creo que necesitamos generar miles de iniciativas ciudadanas que busquen cambiar el modelo de negocio de la corrupción. El modelo de negocio de la corrupción en México es un modelo de negocio que se entreteje en el actuar de todos los actores políticos y no políticos del sistema mexicano. Y entonces necesitamos crear disrupciones a ese modelo de negocio que creen mecanismos de evidenciar la corrupción, mecanismos de cambiar la cultura de la corrupción, en donde cada vez sea más fácil y que la mayoría de ciudadanos que creemos que no debe de haber corrupción tengamos la capacidad de generar mecanismos sociales, de avergonzar a quienes entren en actos de corrupción
necesitamos crear sobre todo nuevos modelos de negocio para que los buenos servidores públicos y quien quiere ejercer una carrera política por las razones correctas tenga espacios de avance en su carrera política y de contacto con la ciudadanía en esa carrera política que lo defiendan o lo protejan de las estructuras tradicionales partidistas que crean un pacto de impunidad que es muy difícil de romper si nos insertamos en el modelo de negocio tradicional de la política mexicana. Entonces, esta exploración de qué otros modelos de negocio, de forma de hacer política podríamos diseñar para el país, es algo que me gustaría mucho ver a muchos jóvenes y a muchos miembros de la sociedad civil empezar a tratar de diseñar esos nuevos modelos de negocio, que es la pregunta con la que los dejé hoy, ¿no? ¿Cuál sería el Uber de la política mexicana? ¿Y quién es el emprendedor que va a empezar a buscarlo, ¿no?